En vivo con el exministro de Economía, David Tuesta, para aterrizar algunas de las propuestas hechas hoy por el premier Bellido en el Congreso. Gracias por atendernos, señor Tuesta. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Marisol? Cuéntenos en los temas que nos preocupan más, ¿no? Que es el tema de trabajo y reactivación económica. ¿Qué le ha parecido el mensaje del premier? Bueno, en ese punto concreto es donde han aparecido las cosas quizás más preocupantes, ¿no? Es decir, más allá de los anuncios de empleo temporal, digamos que es eso, temporal, y realmente canaliza muy poco recuperación de todo el empleo que se ha perdido y algún tipo de subsidio que tendrá que explicar, el mensaje central ha sido el tema de que él no cree que en el Perú exista costos o sobrecostos laborales, ¿no? Cuando diferentes estudios, incluso organismos internacionales, han señalado que en el Perú, para contratar a un empleado en el ámbito formal, cuesta 70% aproximadamente por encima del salario que se paga. Entonces es por ello que la informalidad que tenemos hoy, el subempleo, pulula en el Perú y más aún después de la pandemia, ¿no? Entonces eso, que no se salga todavía de ese círculo, ese pequeño espacio, pues nos condena a la informalidad por mucho más tiempo, ¿no? Esa parte a mí me ha dejado con bastante preocupación, ¿no? Así es, también ha dicho en otra parte que se va a promover el incremento de la remuneración mínima vital. Entonces nos preguntamos cómo hacen las MIPES, las pequeñas y medianas empresas, que le está costando tanto, muchas de ellas ya están quebradas o se han ido de la informalidad con este tema. Mira, has dado un punto exacto de otra parte del mensaje efectivamente sobre el mercado laboral. Para las grandes empresas, el salario mínimo no es un problema, porque las grandes empresas o las empresas formales grandes pagan salarios muy por encima del salario mínimo, digamos, porque contratan a trabajadores de alta productividad, que valen mucho más de ello. El problema son las empresas formales que están justamente en el umbral entre ser formal e informal, Claro. y donde el salario mínimo sí es importante para negociar con el empleado, ¿no? Y pasarse al lado del lado oscuro, digámoslo así, al lado de la informalidad, ¿no? Entonces, si no se logra entender eso, entonces, repito, seguimos perpetuando el tema, ¿no? Y más aún, luego está en paralelo, más allá del mensaje, el tema de este decreto de urgencia que ha salido para el tema de la suspensión Así perfecta. es. Entonces, esto también es no entender absolutamente nada de lo que sucede en la creación, en las dificultades para que un país pueda generar empleo. Claro, porque la suspensión perfecta, este tema también definitivamente va a impactar directamente a estos pequeños empresarios que están subsistiendo a duras penas durante estos últimos meses. ¿Por qué hay esta fijación, señor Tuesta, con el tema de Petroperú? En un país con tantas necesidades, ¿por qué se insiste en invertir, en arriesgar recursos en busca de petróleo? Yo creo que se quiere repetir lo que otros países con gobiernos o que no creen en el mercado y tienen un apego a la empresa estatal, esta situación marca de alguna manera a este gobierno que viene con una carga ideológica muy enfocada al tema del intervencionismo estatal, ¿no? Entonces, parece que quisiera recuperar, no sé, situaciones del pasado, ¿no? En el cual Petroperú pues era una empresa donde el Estado tenía una participación transversal en todas las etapas, pero claro, era una máquina de perder dinero, ¿no? Fíjese usted, con la experiencia que hemos tenido con la inversión de la refinería de Talara, ¿no? Que empezó siendo un proyecto de 2.500 o 3.000 millones de dólares y Se fue. terminó hoy siendo un proyecto de casi 8.000 millones de dólares, Así ¿no? es. Es decir, por donde uno lo mire, siempre va a significar un desperdicio de recursos y además no se entiende, un país donde las principales necesidades de la población están hoy en salud, están hoy justamente en brindar un mejor sistema educativo, un mejor esquema de salud, mayor seguridad ciudadana, donde ahí están las prioridades y la gente lo dice permanentemente en las encuestas. ¿Por qué se les ocurre querer destinar recursos a Petroperú? O sea, parece que no estuvieran leyendo lo Exacto. que el pueblo que ellos quieren defender, lo que el pueblo les dice que necesita. En un país con tantas necesidades, ¿no? Parece que vivieran en una realidad paralela.
¿Se ha dicho algo concreto en términos de confianza, de predictibilidad? Es decir, se ha hablado de muchas cosas, pero ¿se ha dicho el cómo? No, mira, más, antes del discurso, lamentablemente, ya la confianza se había perdido, ¿no? Desde el momento, digamos, que se mantiene, digamos, esta contradicción interna que existe dentro de Perú Libre y el gobierno, por un lado, entre el tema de la Asamblea Constituyente, que es una de las cosas que preocupa tremendamente al inversionista privado, a los mercados, y eso lo podemos observar en la reacción de los mercados financieros, desde la forma como han compuesto el gabinete, donde salvo alguna excepción, la gran mayoría de personas, más allá del tema profesional, que debería ser importante, tiene serios cuestionamientos, ¿no? Ya en temas de carácter judicial o en cuestiones un poco raras, ¿no? Que la prensa ha ido aflorando y no han sido capaces de aclarar. Entonces yo creo que la confianza en ese momento se ha perdido. Además, han habido anuncios, recuerda usted, relacionados a controles de precios. Parece que no salen de este tema todavía, más los anuncios que se han dado hoy en relación a un mayor intervencionismo del Estado con Petroperú, Por ejemplo, con el tema del Banco de la Nación. el tema del Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? Que compita con la banca privada. ¿Quién va a asumir esos riesgos de esos créditos? El bolsillo del contribuyente, ¿no? O sea, Porque de todos el nosotros. Estado, pero el Estado es el contribuyente, ¿no? Su dinero va a ser destinado a cuando se oriente o se termine brindando un mal crédito, por ejemplo, ¿no? Esos riesgos, como hemos visto, digamos, en otras entidades, emprendimientos públicos, en entidades financieras, como el caso de Agrobanco, donde se puede observar la alta cartera de morosidad, Morosidad, por y el ejemplo, fondo ¿de cuánto? permanente que hay que darle, ¿no? ¿De cuánto, la morosidad de cuánto hablamos? Estamos hablando incluso de cartera perdida. De hecho, el año 2018 se le tuvo que inyectar 800 millones, ahora están hablando de inyectarle 400 millones más. Entonces, no, estamos hablando en general de un sector, digamos, complicado, digamos, justamente porque en general la banca privada también le cuesta entrar, ¿no? Por las dificultades que tiene en términos de formalización muchos de estos sectores, donde el Estado tampoco ha podido guiar de manera objetiva y focalizada sus funciones, ¿no? Entonces, decís que no existe una buena institucionalidad y el Perú, lamentablemente, el Estado no tiene una buena institucionalidad. Es difícil que una banca estatal pueda tener actividades tan ampliadas, ¿no? Más de la que se tiene hoy. La que busca justamente Banco de la Nación es que llegue a los lugares más lejanos, básicamente con medios de pagos, ¿no? Y lo que tiene actualmente es un tema de crédito, pero empleado del sector público, que se paga automáticamente de la planilla. Entrar a un riesgo adicional, digamos, competir con bancos que son bastante eficientes, es evidente, ¿no? Que hay un espacio ahí lamentable para la pérdida de recursos. Y como usted dice, ¿no? Finalmente esa morosidad, esos créditos que no se pagan, la vamos a asumir todos los contribuyentes. Y finalmente es dinero que se puede invertir en algo más productivo, ¿no es cierto?, en programas sociales, en fin. ¿Qué pasa con Julio Velarde? No se ha ratificado todavía Julio Velarde en el BCR. Yo confío, ¿no?, en que, a ver, yo creo que los peruanos agradecemos que finalmente él termine aceptando, ¿no? Yo imagino que en estos meses, hasta que se confirme, espero que se haga, pues debe estar observando un poco con espanto, ¿no?, los anuncios y estas situaciones que se vienen generando solo en pocas semanas de gobierno, ¿no? Esperemos, ¿no? Esto está totalmente en manos del gobierno, del presidente Castillo, ¿no? Su ratificación. En principio estamos en tiempo. Normalmente se suele firmar esto entre septiembre y octubre. Entonces, nada, roguemos que don Julio no se arrepienta. Ya estamos a pocas semanas y de repente hubiéramos esperado que en este discurso el señor Bellido diga algo al respecto sobre la continuidad de Velarde en el BCR. Es decir, en resumen, este discurso, lo planteado hoy por el Premier, ¿deja más dudas que certezas? Sí, es decir, las dudas ya las generó desde antes del discurso. O sea, es decir, el discurso ha cumplido totalmente las expectativas que uno tenía
antes que empezara a decir. Era muy complicado que con solo palabras pudiera dar vuelta a lo que los actos han venido demostrando. Eso estaba de partida antes de que empezara a dar su discurso. Y ya además ha dado a otros anuncios, ¿no? Como hemos mencionado, donde deja claramente un espacio de mayor intervencionismo del Estado, de negación de la realidad en lo que significa el funcionamiento del mercado laboral. Anuncios ha dejado sueltos como el de la reforma de la seguridad social o de las pensiones también, ¿no? En el que habla de una nueva comisión cuando el sistema de pensiones ya está sobrediagnosticado, ¿no? Y uno de los principales problemas, por ejemplo, que tiene el sistema de pensiones es la informalidad. Descansa en los problemas de sobrecosto en los mercados laborales, ¿no? Entonces, si se sigue negando eso, entonces esta reforma no se entiende a dónde va a estar dirigida. Entonces, yo creo que en todo sentido me parece a mí que era muy complicado, ¿no? Que pudiera dar la vuelta a los actos. Los actos, lamentablemente, son los que terminan definiendo a las personas, y en este caso los gobiernos, ¿no? Bien, gracias al exministro de Economía, David Tuesta, por acompañarnos y este análisis en la parte económica del discurso de Bellido esta tarde en el Parlamento. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Marisa. Vamos ahora a revisar